Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar con la predicación de esta tarde, miércoles. Vamos a recordar algunas cosas que vimos la semana pasada. Estamos viendo la oración modelo, aprendiendo a orar con el maestro. Vamos a recordar algunas cosas. La semana pasada vimos el versículo 9, del 5 al 9, y vamos a retomar esta enseñanza. Y veamos las primeras peticiones, o lo primero que el Señor Jesús nos enseñaba en la oración, que primero tiene que ver con el Padre. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero, Padre tiene que ver con su nombre. Luego, el lugar donde está nuestro Padre Dios, que es en los cielos, aunque sabemos que Él es omnipresente, que está en todos los lugares. Pero dice: Padre nuestro que estás en los cielos, y eso tiene que ver con su reino, con lo que Él gobierna, esa parte donde se hace prácticamente y completamente su voluntad. Luego dice la otra parte: santificado sea tu nombre, que tiene que ver con los tres primeros aspectos, con lo relacionado a nuestro Padre Dios. Entonces, estas primeras peticiones es lo que tienen que ver. Primero tiene que ver con la honra que el individuo trae, o la persona trae, y va a dar a Dios. Lo más importante es aceptar su voluntad, es una de las cosas importantes. Entonces traes aquí tu vida, tú vienes y reconoces a Dios, y reconoces lo que Él es por su nombre, por todo lo que Él ha hecho, por su santidad. Y algo importante es que tú tienes que aceptar su voluntad, aceptar su voluntad. La oración la hemos hecho de forma, muchas de las personas, la oración la hemos desarrollado de una forma que quizás siempre traemos una lista enorme, podrían decir un pergamino de peticiones, en los cuales nosotros pensamos que Dios es quien debemos de ir y ponerle toda una larga lista de peticiones. Sin embargo, el Señor Jesús nos enseña, antes de reconocer toda su grandeza, toda su omnipotencia, su santidad y todo lo que Él es. Entonces, sí, ciertamente es el método que se utiliza para comunicarse con Dios, la oración. Pero una de las cosas importantes es primero reconocerle todo lo que Él es. Y algo importante también, estamos hablando de reconocer lo que Él es. Podemos ir rápidamente a pensar en la creación. La creación prácticamente es hecha por Dios, y la creación realmente es diocéntrica, si podemos decirlo de esta manera, que todo gira en el contorno de Dios, y todo es hecho por Dios, y todo le trae gloria y honra a Dios. E incluso hasta la creación le trae gloria y honra a Dios. Entonces ahora el ser humano, por lo consiguiente, debería de ser de igual manera, estar buscando traerle gloria y honra a Dios, estar buscando glorificar a Dios, estar reconociendo lo que Dios ha hecho en este universo, en este mundo. Entonces, las personas han pensado que la oración es para traer peticiones, que tú vas y tú le pides a Dios, y que Dios es, muchos piensan y lo imaginan de la siguiente manera, que Dios es una persona de edad avanzada, una persona grande, quizás con cana, quizás barbona, y así lo han pensado, así lo han imaginado, y ellos piensan que Dios está ahí esperando que las personas le pidan y le pidan. Y bueno, es el pensar de las personas, pero la oración es para tener comunicación con Dios. La oración es para mostrar nuestra dependencia de Dios. Esto es lo que es la oración. La oración es para que tú tengas comunión con Dios, para que tú tengas comunicación con Dios, para que tú conozcas a Dios, y al final de cuentas también tú puedas aceptar la voluntad de Dios. Porque a veces uno piensa que lo que tú deseas es lo mejor para ti. Y la verdad es que no es así, sino lo que Dios tiene para ti es lo mejor que hay para ti. No puedes tú tener un plan mejor para ti que el que tiene Dios, que ha diseñado Dios para ti. De manera que la oración también es para que nosotros aprendamos a aceptar la voluntad de Dios. La oración no debería ser como nosotros la imaginamos, una lista enorme de peticiones. La oración
debe de ser para hacernos crecer, para fortalecernos en nuestro carácter, para hacernos crecer en fe, para ayudarnos a ser pacientes, para ayudarnos a aceptar cuando dice sí, cuando dice no, y para ayudarnos a aceptar también cuando debemos de esperar un tiempo para que nuestra petición sea cumplida. Entonces, para esto es la oración, para que te ayude a que tú puedas aceptar la soberana voluntad de Dios. Todo es pensar en su santidad de Dios, los primeros puntos que nosotros hemos visto. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer del 5 al 10, que es el versículo que vamos a estar viendo en esta tarde. Dice, me siguen con sus vistas, dice. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Señor y Padre Dios, gracias damos por tu palabra, Señor. Gracias damos porque nos das este tiempo, Señor, y nos das la oportunidad de aprender de ella, Señor. Te pedimos por cada uno de los congregantes de esta iglesia, Señor, para que también les ayudes a crecer en fe, Padre, y en sus convicciones, Padre, y también para que aprendamos a orar, Padre, para que aprendamos a orar, Señor, y seas tú quien nos guíe, Padre, para aceptar cuál es tu soberana voluntad, Padre. Y nos ayudes a ser pacientes, nos ayudes a crecer en fe, Padre, y nos ayudes a conocerte cada día más, Padre. Y también nos ayudes a magnificar tu nombre, Padre, y comportarnos como realmente se debe de comportar un hijo tuyo, Señor. Señor y Padre Dios, gracias damos porque nos das este tiempo. Te pedimos que seas tú quien ponga los corazones dispuestos, Padre, y a mí una voz entendible, Padre. Gracias damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una vez leído el pasaje de esta tarde, también quiero que vayamos rápidamente a ver un versículo que está en Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice de la siguiente manera: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Posteriormente, ¿qué nos deja ver este pasaje, este versículo número 1 del capítulo 11 en Lucas? Que Jesús estaba orando en un lugar, quizás pasó una noche orando, pasó un largo tiempo orando, y cuando él había terminado de orar, uno de sus discípulos se acercó a él, de manera que había visto algo diferente, porque estamos hablando de personas judías, de manera que él observaba algo diferente en el Maestro, en el Señor Jesús, observaba algo que no había observado, y él le dijo: Señor, enséñanos a orar. De manera que él estaba viendo que la manera que quizás ellos lo estaban haciendo en ese momento no era la manera correcta. Entonces, ¿quién mejor para que les enseñe que el Maestro de Maestros, que el mismísimo Señor Jesucristo? Entonces, aquí el Señor Jesús comienza a enseñarles, y hoy nos vamos a enfocar en el versículo número 10 de Mateo. Entonces, Jesús hablando en Mateo 10, dice el versículo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Primer punto que quiero tocar hoy es: venga tu reino, venga tu reino. Entonces, la palabra de Dios nos dice que en otros pasajes
que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios ya está aquí, que el reino de Dios ha llegado. Pero si nos damos cuenta, es que realmente en este momento no está gobernando o no está imperando en su totalidad los mandamientos de Dios, la ley de Dios, sino que somos gobernados por una constitución, que somos gobernados por un rey, por un gobierno, por un presidente, dependiendo del lugar donde nosotros estemos. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Que hay gobernantes, que el mundo, el universo, no está gobernado totalmente por nuestro Dios, por nuestro Señor. Quiero que veamos algunos pasajes, y el primero está en Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios, en el 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. De manera que el reino de Dios ya está aquí con los creyentes. Dice Mateo, regresando al evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 2, dice de la siguiente manera, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Ahí adelantito, 4:7. Dele la vuelta a la página. 4:17, perdón, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. Ya no tienen que esperar más. El reino de Dios ya impera en este momento en los que desean, en los que ya son gobernados por Dios, por los que ya está el Espíritu Santo morando en sus cuerpos. Por ellos, el reino de Dios ya está aquí. Y la palabra en el original, la palabra traducida en el texto griego, no es se ha acercado, es ya llegó. El reino de Dios ya llegó y está aquí y puede entrar todo aquel que quiera. Todo aquel que quiera ser gobernado por el Señor Jesucristo y el que quiera arrepentirse, porque como lo leímos en algunos momentos, dice, arrepentidos, dice, para poder entrar al reino de Dios. De forma que el reino de Dios ya está aquí, ya llegó. Ahora, nosotros somos gobernados en este momento por las leyes de los gobiernos de este mundo. Y no somos gobernados en su totalidad por nuestro Dios. Pero va a llegar ese momento. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Ni dirán, Elohim, voy a leer desde el 20. Preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Ya no hay que esperarlo. Hay manera de entrar al reino de Dios. De forma que ya ha llegado. Y ahora viene la segunda parte de Mateo. La primera dice, venga tu reino. De manera que el cristiano debe de estar deseando ya ser gobernado por las leyes de Dios en su totalidad, que ya no haya gobierno, como lo que hay en este momento, en este mundo, sino que impere en su totalidad la ley de Dios, la ley soberana de Dios. Dios es soberano. Y ahora viene esta parte que dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Y usted podría pensar, ¿yo por qué voy a estar orando de esta manera? Si Dios es un Dios todopoderoso y Él podría hacerse su voluntad, ¿y por qué yo debería estar orando de esta manera? ¿Acaso no se hace la voluntad de Dios? Dice, hágase tu voluntad como en el cielo. Dios es soberano. Usted podría pensar, ¿para qué pedir que sea de la siguiente manera? Si es tan poderoso,
como para que se haga su voluntad. Dios, haz lo que tú quieras, lo que tú desees, lo que está en tu corazón. Eso es lo que deberíamos de pensar y exclamar. Aceptar la voluntad de Dios. Salmo 40. Vamos a ver a David exclamando de la siguiente manera en el Salmo 40, versículo 8. Dice la palabra de Dios: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esto es lo que expresa David, que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice David. David quiso hacer la voluntad de Dios. David tenía en su corazón hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que por eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora en Juan, capítulo 4, Nuevo Testamento. Juan, capítulo 4, versículo 36, dice la palabra de Dios. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que ciega. Juan capítulo 4, versículo 36. Perdón, 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Versículo 34, perdón. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. De forma que estamos viendo que el maestro, la persona que nos está enseñando a orar, él estaba buscando hacer la voluntad de Dios. De manera que dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y esa es la comida del Señor Jesucristo en su momento. Y eso es lo que él estaba buscando en ese momento, hacer la voluntad de Dios. Ahora en el capítulo 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el que lo envió es el Padre, Dios Padre. Y entonces Jesús estaba buscando no hacer su voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. De manera que otro pasaje interesante es cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní. Y vamos a tomar la porción de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 46. Dice la palabra de Dios: saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, en esta porción de la palabra de Dios encontramos al Señor Jesucristo orando en el huerto de Getsemaní. Jesús orando en Getsemaní y diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, hay otra manera de poder redimir a las personas, otra manera de que las personas, de que las almas puedan alcanzar salvación. ¿Existe otra manera, Padre? No existe otra manera. Entonces, el Señor, aceptando todo lo que Él tenía que padecer, todo lo que Él tenía que padecer en la cruz. Pero algo importante, que el Señor oró en repetidas oraciones sobre este mismo acontecimiento. Oró en repetidas oraciones sobre este acontecimiento. Y entonces, ¿qué es lo que nos deja ver
algo importante acerca de lo que Jesús iba a hacer por la humanidad. Pero tampoco vemos un acuerdo de lo que Jesús estaba haciendo. Jesús en ese momento no estaba de acuerdo con toda la maldad que existía en el mundo. Y esa es la manera que nosotros tampoco debemos de estar de acuerdo con toda la maldad que existe en el mundo, sino estar deseando ser gobernados por Dios, por su soberana voluntad, porque impere sus mandamientos con rectitud. Y eso es lo que debemos de estar esperando. Y el Señor Jesús no estaba de acuerdo con lo que pasaba en este mundo, pero Él estaba aceptando la voluntad de Dios. Y Él estaba diciendo, ¿existe otra manera? No, no existe otra manera. Esa es la única manera. Ok, lo acepto. No hay otra manera, lo acepto. Pero ¿qué pasa con las personas? Ahora el paralelo está en Mateo 26, 36. Pero Jesús oró por la voluntad del Padre. Por la voluntad del Padre. ¿Y tú qué puedes pensar ahora cuando pensamos de la voluntad del Padre y tu voluntad? Son dos cosas diferentes. Tú puedes aceptar la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque es más poderoso que tú, porque es más grande que tú. Y es como cuando tú ves a un pequeño, a un niño más pequeño que tú. Tu hijo, cuando tú lo estás educando y cuando tú lo llevas incluso al templo, él tiene que ir porque tiene que aceptar tu voluntad. Quiera o no, tiene que aceptar tu voluntad. Sea amargamente, sea enojado, él tiene que aceptar tu voluntad. Y así sucede también cuando nosotros vamos a Dios y oramos a Dios. Y a veces no estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Pero porque Él es más grande y más poderoso, aceptamos su voluntad. ¿Qué pasa cuando fallece alguna persona? Cuando tienes alguna pérdida, cuando tienes alguna enfermedad. Señor, acepto tu voluntad, pero no es porque yo quiero, sino es porque tú eres más poderoso que yo y yo la tengo que aceptar forzosamente. Y no vemos lo que hay detrás de la voluntad de Dios. Simplemente aceptamos la voluntad porque la aceptamos amargamente y no de la manera correcta como quizás la deberíamos de aceptar. Porque tú piensas que tu voluntad es mejor que la voluntad de Dios. Pero los planes de Dios son mejores que los planes que yo tengo para mí. Son muchos mejores y hay mayor bendición en hacer su voluntad y en buscar mi voluntad. Y ahora el Señor Jesús nos está enseñando ahora, Padre, hágase tu voluntad. Y nosotros vimos al Señor Jesús orando en Getsemaní y sometiéndose a su voluntad. Pero quizás no estando de acuerdo y aceptando su voluntad, sabiendo que su voluntad es mejor que la voluntad de nosotros, los humanos. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la voluntad de Dios. Salmo 143. Salmo 143, versículo 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es como nosotros debemos de estar orando a nuestro Dios. Padre, ayúdanos a aceptar tu voluntad y ver cuál es el propósito, qué es lo que tienes para nosotros después de lo que tú nos has dado, de lo que tú estás haciendo. Ayúdame a aceptar tu voluntad gozosamente y no amargamente. Ayúdame a aceptar tu voluntad y a estar deseando que se haga tu voluntad en la tierra. Porque déjenme decirles algo. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué nos deja pensar esto? Que en la tierra no se está haciendo su voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo.
En la tierra es en el único lugar donde no se está haciendo la voluntad de Dios. Aquí el ser humano está buscando y pensando que su voluntad es mejor que la de Dios. Quiero que vayamos a Juan capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos alguna cosa, dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. No quiere decir que si yo pido conforme a mi voluntad, Él nos oye. Sino Él está diciendo que si pedimos algo en el que Él esté de acuerdo, en lo que Él quiera, Él nos oye. Y a veces nosotros no pedimos conforme a su voluntad. De forma que estamos esperando que nos respondan nuestras oraciones cuando nosotros no estamos pidiendo conforme a su voluntad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice, estad siempre gozosos, dice. Estad siempre gozosos. Aun cuando nosotros estamos pidiendo y no vemos que una respuesta, aceptarlo con gozo, cual sea la voluntad de Dios. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y vemos en diferentes ocasiones orando a nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos orando, de manera que Él nos está poniendo el ejemplo, cuál es el método a seguir para poder seguir firmes en este mundo. Orar sin cesar, dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Orad, dad gracias, porque esta es la voluntad. Dar gracias en todo. Sea bueno o sea malo, dice la palabra de Dios. De manera que las personas debemos de aceptar la voluntad de Dios, pero también debemos de estar orando para que en la tierra también se haga su voluntad como en el cielo. Porque este es el único lugar en el que no se está haciendo su voluntad. Decía hace algunos momentos, donde no se hace su voluntad, la tierra. La tierra no se hace su voluntad. Juan 5:40. El Evangelio de Juan 5:40. Dice la palabra de Dios. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice. Esta es la voluntad de Dios, dice. Y esta es la voluntad de las personas. La voluntad de Dios es que vengan a Él y que tengan vida. La voluntad de las personas es no querer venir a Él y no tener vida. La voluntad de las personas es seguir viviendo, el querer seguir viviendo en este mundo con todas las cosas materiales, con todo lo que ellos tienen y no desean ser gobernados por Dios. De manera que ellos no buscan el obedecer la ley de Dios, que ellos están contentos, que ellos están satisfechos con lo que este mundo ofrece. Sin embargo, la voluntad de Dios es que vengan a Él, que le conozcan a Él, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que todos le conozcan, que le reciban como Salvador, de manera que Dios ha amado al mundo, que Dios ama al mundo, sin embargo Dios no ama al pecador, de manera que nosotros leemos Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué cita es? Jerusalén, Jerusalén. De manera que esto es lo que quería hacer Dios, juntarlos, tener el cuidado, pero dice que ellos
no quisieron. De manera que esto es lo que quiere Dios para el mundo, que esto es lo que quiere Dios para las personas, que le conozcan, que se arrepientan, que le reconozcan como su Salvador. De forma que la voluntad de Dios es agradable. Dice, regresamos a Romanos 12, 2, dice, la última parte, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor y Padre Dios, que nos ayude a aceptarla, que nos ayude a anhelar, al querer vivir bajo su dominio, bajo su reino, bajo sus leyes, bajo su voluntad, donde se haga su voluntad y no la mía. Y con esto cerramos leyendo nuevamente Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, ayúdanos a aceptar tu voluntad, Padre. Ayúdanos a anhelar, Padre, de que tú seas quien gobierne este mundo. Sabemos que viene un tiempo futuro en el cual tú vas a gobernar por 1000 años, Padre. Pero a nosotros ayúdanos el desear que llegue ese momento, Padre. Ayúdanos el desear que tu ley sea cumplida, Padre. Y ser gobernados por ti, Padre, por un juez justo, Padre. También ayúdanos a aceptar tu voluntad, Padre. Y ayúdanos a desear que en este mundo también se haga tu voluntad, Padre. Así como en el cielo se hace tu voluntad, que aquí en esta tierra también se haga tu voluntad, Padre. Ayúdanos también a que tu palabra llegue a más personas, Padre, porque tú, como bien leímos, tú no quieres que las personas se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento, Padre. Padre, ayúdanos a orar, Padre. Ayúdanos a aprender a orar y tener eso en mente, que cada día debemos estar en comunicación contigo, Padre. Padre, en este momento nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.